evaluación de lenguaje y comunicación correspondiente a la lectura domiciliaria desde tercero hasta octavo año básico. Para eso vamos a hacer una serie de videos todas las profesoras que les hacemos lenguaje y comunicación. Vamos a comenzar con el personaje principal. Como todos ustedes saben, ustedes están leyendo diferentes tipos de textos, de acuerdo a su curso. Pero hay algo que todos tienen en común, que en este caso tiene que ver con el personaje principal. Yo les voy a contar hoy día que el personaje principal son todos aquellos que intervienen activamente durante la historia. Es este protagonista que nosotros conocemos. ¿Ya? Este personaje principal tiene mucha importancia, ya que es quien va a llevar a cabo las acciones más importantes del relato. Este personaje principal concentra la mayor atención porque va a participar directamente en cada uno de los acontecimientos que se van a narrar. ¿Ya? Si no existiera el personaje principal, la historia desaparecería, no existiría nada y carecería totalmente de sentido, porque el personaje principal, como su nombre lo dice, es principal, está activamente a lo largo de la historia, a lo largo del relato. Este personaje principal es vital en todo tipo de texto narrativo, porque a través de ello nosotros podemos contar, narrar o escuchar las diferentes historias. Los personajes secundarios son los personajes de reparto, como dicen en el cine. Es decir, que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes. Más bien acompañan a los personajes principales durante el relato y su participación sirve para conocer mejor a los protagonistas o para que la acción narrativa avance. Los personajes episódicos, como su nombre lo dice, son personajes que aparecen solamente en algunos episodios. Estos sirven muchas veces para narrar ciertas situaciones puntuales, para contar ciertas situaciones que ocurrieron durante la narración, muchas veces para ordenar ciertas situaciones también. Este personaje no tiene una trayectoria durante toda la narración, simplemente, como su nombre lo dice, está en ciertos episodios. Recordemos que las características son el conjunto de cualidades que puede poseer una persona o cosa, en este caso el personaje de la historia, y sirve para distinguirlos de otros personajes que puedan aparecer en el relato. Si queremos hacer una descripción según las características físicas de este, podemos señalar, por ejemplo, su altura, su contextura, su color de ojos, su color de pelo o su piel, es decir, todo lo que se pueda ver externamente. Estas características psicológicas de las que nosotros estamos hablando se relacionan con aquellas características del personaje o que aquel personaje va a reflejar en la forma de ser y en la forma de actuar consigo mismo y con los demás. Cuando nosotros hablamos de características psicológicas, nosotros nos referimos al carácter, al temperamento y a la personalidad que va a tener cada uno de los distintos personajes. ¿Ya? Por ejemplo, en su forma de actuar, puede que haya algún personaje que sea un poco más nervioso, que haya un personaje que sea mucho más alegre, más chispeante, otro que sea un poco más tímido, uno más retraído, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes sepan que las características psicológicas se refieren principalmente a esos tres factores, a su temperamento, a su personalidad, ¿ya? Su carácter. Exacto. Las características sociales son el conjunto de aspectos sociales del personaje, que cuando se exteriorizan por medio de interacción con otro, podemos observar su perfil social. Para describirlo, podemos señalar, por ejemplo, su clase social, su oficio o profesión, su relación familiar y de amistades, sus pasatiempos, además de poder también ahí señalar sus intereses políticos o religiosos. El ambiente narrativo es básicamente el lugar, escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurren las acciones. Este ambiente puede ser un ambiente real o imaginario. Existen tres tipos de ambiente: físico, psicológico y sociocultural. El ambiente físico es el lugar preciso y geográfico en que ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido, como esta habitación,
o un espacio amplio como una ciudad o un bosque. El ambiente psicológico, o más conocido como atmósfera, está relacionado con el contexto que va generando la misma historia, a través de las acciones de los personajes, de sus emociones, sus sentimientos. Esta atmósfera no es estable durante todo el relato, sino que va variando en el transcurso. Puede ser alegre al principio y triste al final, o viceversa. Podemos encontrar una atmósfera narrativa de tensión y conflicto permanente, o bien un clima más relajado, tranquilo, etc. En relación al ambiente sociocultural, este hace referencia a las condiciones económicas, laborales, sociales y o educacionales de los personajes. Además, considera la época cultural en la que se desarrolla la historia, en relación a las costumbres que tienen los personajes, a la moda que siguen, al lenguaje que utilizan para comunicarse, ¿ya? Y todos estos factores van a generar este ambiente sociocultural del relato. Tiempo y época. El tiempo corresponde al tiempo en donde ocurre esta narración, al cuándo de la historia. Este puede ser en el presente, en el pasado, en el futuro. Muchas veces los personajes nos llevan en ciertas situaciones que nos llevan hacia el pasado, recordando ciertas cosas, o como también visiones hacia el futuro. ¿Ya? A eso corresponde el tiempo. La época corresponde a fecha en específica, a fecha, a año, a alguna estación puntual de esta narración.